Muy buenas a todos. En este video, en este tutorial, quería darles una pequeña introducción sobre qué son las bases de datos, así como algunos usos y relacionarlo con la vida real. Básicamente, una base de datos son un conjunto, un grupo de información organizada, categorizada y que puede ser fácilmente accedida. Sin embargo, las bases de datos, a pesar de que su mayor nombramiento es en el área de informática, también puede ser relacionado con la vida real. ¿Cómo? En una oficina, nosotros tenemos diferentes áreas administrativas, ¿no? Y digamos que en una oficina hay diversos gabinetes. En esos gabinetes hay folders, papeleras, en donde se organiza la información de forma categórica. Por ejemplo, esas carpetas que tienen una diferenciación como de mes, que tienen unas viñetitas, que uno dice enero, otro dice febrero, otro dice marzo, y así. Eso también podría ser una base de datos porque ahí hay información almacenada y categorizada, y que sí podría ser de fácil acceso por la manera en la que ha sido organizada. Entonces, una base de datos a nivel informático suele representarse con una tabla de Excel. ¿Pero por qué? Porque básicamente una base de datos en informática es un conjunto de tablas. Esas tablas están compuestas por lo que son columnas, filas y campos o celdas, como le quieran llamar. Si bien es cierto que algunas empresas usan hojas de Excel para hacer sus registros al momento de hacer consultas o de querer conseguir una información más rápidamente, probablemente no puedan hacerlo. Tendrían que estar revisando todos los registros para encontrar el que se necesita. Esa es una de las ventajas de las bases de datos. Un gestor nos ayuda a poder acceder a la información de una manera más rápida y sencilla. Pero, ¿qué es un gestor de bases de datos? Un gestor es un software que nos ayuda a administrar una o más bases de datos, entre los cuales se pueden encontrar algunos como MySQL, Oracle, MariaDB, SQL Server, entre otros. Yo actualmente uso MySQL. Muy bien, este solo era un pequeño paréntesis para que pudieran entender el término anterior. Muy bien. Si bien es cierto, sí se puede realizar en una hoja de Excel, no hay ningún problema siempre y cuando la información sea pequeña. O sea, que sean unas 5 personas las que yo voy a registrar en algo, lo que sea. Hagamos una simulación pequeña. Yo quiero registrar a mis alumnos de una materia de la universidad, por ejemplo, la materia de programación. Programación, tabla. O registro si quieren. Muy bien. Algo que hay que tomar muy en cuenta es de que cada estudiante lo que lo define y lo diferencia del resto es de que tiene una clave única. Podría ser el carnet, puede ser el documento de estudiante o como sea que se les diga en sus países. En mi caso se le dice carnet.
podría ser el 10, 10, 10, 10. Un ejemplo. Ese alumno tiene un nombre y también tiene un apellido. También tiene una edad, una dirección y posiblemente un teléfono. Esa es mi primera tablita, programación registro, y estos son sus atributos. Estos. Todos estos son sus atributos. Esta es la información que va dentro de ellos. Muy bien. El primer alumno tiene un carnet 10, 10, 10, 10. Su nombre es Marcos. Su apellido es Campos. Tiene una edad de 22 años y vive en San Salvador. Su teléfono es algo así. Y nada más. Muy bien, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esta línea de la fila 2? Esto es un registro, porque yo ya llené la información de una persona dentro de esta tabla programación registro. Esto es un registro. Lo voy a poner de otro color. Ese es un... Este. Este es mi primer registro. Pero yo quisiera registrar a... no sé, 10 personas más. Mi base de datos es pequeña. Así que si yo quisiera buscar la información de un alumno en concreto, a mí no me costaría nada. Y digamos, quiero buscar el alumno 7. Ah, aquí está. Sencillo. Pero si yo tuviera todos estos registros, ciertamente el trabajo de buscarlo a cada uno se vuelve algo tedioso y complicado. Y en una empresa la información cada vez va creciendo y creciendo. Así que en esos casos una hoja de Excel se queda corta. Es ahí donde nosotros entramos a la parte de un gestor de bases de datos, que nos facilita la vida en muchos aspectos. Muy bien. Pero para armar una buena base de datos dentro de un gestor, nosotros necesitamos dominar algo que se llama lenguaje UML. Y eso nos ayuda a definir la relación entre las entidades de... Bueno, básicamente una entidad es como un objeto que va a estar relacionado o que tiene una información. Por ejemplo, esta es una entidad. Le podría poner también alumno. Es mi primera entidad. Y el lenguaje UML, las entidades se representan en rectángulos. Le voy a poner aquí alumno. Pero este alumno puede cursar ¿qué? Una X cantidad de materias. Entonces, aquí tenemos una relación. Un alumno cursa materias. Quiero ver. Puede cursar
muchas materias. Pero aquí hay una relación de muchos a muchos. Entonces, bueno, voy a dar una pequeña introducción sobre qué son las relaciones o la cardinalidad en una base de datos. Cardinalidad. En resumen, una cardinalidad es como la cantidad de veces que una entidad se relaciona con otra. Como ya había mencionado antes, una entidad es como un objeto en el que se puede almacenar información. En este caso, alumno es como un objeto que puede tener cierta información dentro de él. Y en estas relaciones tenemos la relación de 1 a 1, en donde yo les comentaba, por ejemplo, en un portal en línea, un alumno tiene un usuario. Y este usuario es solamente del alumno. Nadie más debería de tenerlo. Es una relación de 1 a 1. El usuario le pertenece a un alumno y un alumno tiene un usuario. Nada más un pequeño paréntesis. Luego tenemos relación de 1 a muchos, en donde podríamos decir que el alumno lleva muchos cuadernos, por poner un ejemplo así cortito, chiquito. Un alumno lleva muchos cuadernos, pero ¿por qué esta es una relación de 1 a muchos? Porque muchos cuadernos pertenecen a un alumno y un alumno lleva o carga muchos cuadernos. No sé si se logra explicar esa parte, espero yo que sí. Y por último tenemos lo que es la relación de muchos a muchos, que es el caso que se nos presentó aquí. ¿Y por qué? Porque un alumno puede llevar muchas materias, puede llevar 5, puede llevar 3, 2, 1, las que quiera. Pero en esas materias yo tengo registrados a muchos alumnos. Porque, bueno, en los salones de clase normalmente están compuestos de 30 alumnos en un solo salón. A veces de 120, 150 alumnos. Entonces no es como que una materia sea especial para cada persona. Más que todo eso. Cuando tenemos una relación de muchos a muchos, surge algo que se llama una tabla pivote. Pero, ¿qué es esta tabla pivote? Básicamente, yo aquí hago una relación de esta y esta tabla, donde yo tengo su ID, tengo el ID alumno y tengo el ID materia. Muy bien, pero ¿de dónde saco estos valores? ¿O qué son? Esto es a lo que se le llama atributos. Un atributo es como una variable. Esa variable va a almacenar cierta información que le va a pertenecer a una tabla.
Entonces, este atributo me identifica cada materia, ¿no? Y este ID me identifica a cada alumno. Entonces, esta tabla pivotito a mí me ayuda para relacionar ambas y poder hacer una conexión entre alumnos y materias. Este de aquí puede tener un nombre cualquiera como no sé, quizás registro, por poner un ejemplo. Ese sería el nombre de mi tabla, de mi entidad, como le quieran decir. Esto es UML a grosso modo. Si no se entiende, puedo hacer otro video explicándolo a más detalle, a más profundidad. Muy bien, continuando. Nosotros aquí manejamos lo que es la cardinalidad. El UML nos sirve bastante cuando nosotros estamos diseñando una base de datos, tenemos que crear una solución, pero necesitamos definir qué relación va a tener cada entidad entre sí, como lo que mencionábamos acá. Ahora, en informática, ¿se utilizará un lenguaje para poder manejarlas? Pues la respuesta es sí. Y el lenguaje que se utiliza es el famoso SQL. ¿Y qué es SQL? Es un lenguaje estructurado de datos que nos ayuda a realizar consultas o modificaciones a la base de datos. Aquí tenemos dos divisiones, donde la primera es DDL, que es el lenguaje de definición de datos, que se utiliza más que todo a nivel de tablas. Si nosotros queremos crear una tabla, aquí hay algunos comandos, por ejemplo el create. También tenemos otros comandos como el alter, que nos ayuda a modificar algo dentro de la tabla, ya sea el nombre o ya sea una variable, etc. Tenemos el drop, que básicamente elimina toda la base de datos, toda en absoluto. Y tenemos el truncate, que lo único que hace es eliminar la información que tiene la base de datos, nada más. Pero no elimina ni las tablas, no elimina la base de datos, solo elimina la información dentro de los atributos. Y los atributos, recordemos que son estos, son las variables. Eso de aquí. El siguiente lenguaje o la siguiente categoría de SQL, por decirlo de alguna forma, es el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. Que, al igual que el DDL, tiene ciertos comandos que nos ayudan a realizar ciertas opciones, donde el primero es el select. Bueno, eso voy a hacer un pequeño paréntesis. En un gestor de bases de datos, como lo es MySQL o SQL Server o Oracle, cuando nosotros creamos una tabla, creamos las variables o los atributos y también creamos, bueno, le insertamos una información. Este no se ve así a primera vista como lo tenemos en una hoja de Excel. Simplemente se inserta pero no muestra nada. Si quisiéramos ver esa información como en una tablita, nosotros utilizamos el comando select. Y su forma de escribirlo podría ser, bueno, yo quiero ver el carnet del estudiante, quiero ver su nombre y quiero ver su apellido. Entonces yo le digo, quiero que selecciones el código, el nombre, el apellido de alumno. Esa sería como la estructura básica de cómo se hace una consulta select.
Luego tenemos lo que es el insert, que era lo que estábamos haciendo, que nosotros santo cielo, nosotros poníamos un nuevo registro. Eso es un insertar. Yo inserto un nuevo registro y este tiene un nuevo ID. Luego tenemos el update, que es actualizar un dato. Por ejemplo, el alumno con ID 163 no se llama Marcos, sino que se llama Luisa. Su apellido es Vázquez. Tiene 19 años. No es de San Salvador, sino que es de San Miguel. Y su teléfono es el siguiente. Aquí yo ya actualicé un registro. Puse datos nuevos, información nueva. Pero el ID siempre va a ser el mismo. Nunca va a cambiar. Ahora tenemos el delete. ¿Qué es el delete? Bueno, es borrar un registro. Este es mi registro 163. Y yo lo eliminé. No hay nada de información aquí. Desapareció. Muy bien. Entonces, estos 4 conforman lo que se le conoce como CRUD, que es básicamente create, read, date, delete. Y bueno, esta es una pequeña introducción a bases de datos. Si quieren que retome otro tema o quisieran aprender un poquito más a profundidad, no hay ningún problema. Esto es solo para dar una pequeña introducción nada más. Ya haré un video sobre cómo crear una tabla en MySQL y quizás cómo hacer una conexión desde los formularios de Windows Form. Así que gracias por ver. Bye.